hablando en nuestras vidas. Que tú puedas, Señor, en esta mañana poder darnos a percibir, Señor, lo que tú quieres para nosotros y cuál fue realmente el propósito por el cual tú viniste a este mundo, Señor. Por lo cual tú moriste y tú resucitaste en la cruz, tuvo un propósito, Señor. Que nosotros no solo seamos oidores, sino que también seamos entendedores de tu palabra y hacedores de tu verdad, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Así como estamos puestos de pie, yo le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 1. Y que siga la lectura conmigo. Vamos a leer solamente los versículos del 14 al 18. Ya leímos todo el capítulo de Corintios y fue bastante hermoso poderlo escuchar, ¿verdad? Pero esta mañana vamos a leer Juan 1, versículos 14 al 18. Por favor, siga la lectura conmigo. La palabra del Señor dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios bendiga su palabra, puede sentarse. Hermanos, esta mañana yo sé que desde temprano ustedes están celebrando, están festejando que Jesús resucitó. Y yo creo que uno de los pasajes más hermosos en cuanto a la resurrección de Cristo es el que encontramos en Lucas 24:5, donde vienen las mujeres buscando a Jesús y aparece un ángel y les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo creo que es bien importante que nosotros entendamos realmente cuál fue el propósito de la resurrección de Cristo. Sabe que la mayoría de nosotros sabemos que Jesús resucitó, y hoy por hoy en la mayoría del mundo latino, todo el mundo hoy está celebrando la resurrección de Cristo, pero todos la saben, pero no todos conocen el porqué. No todos entienden el por qué Jesús resucitó. Y me temo hoy día que muchos de nosotros, aún hijos de Dios, todavía no hemos entendido la magnitud de lo que implicó la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Y esta mañana yo me permito decirle a usted que la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si usted y yo entendemos realmente cuál fue el propósito de Cristo cuando resucitó, entonces vamos a entender que tenemos derecho a una vida de libertad, no de libertinaje, una vida de libertad. Y muchos de nosotros hoy día todavía vivimos esclavizados. Muchos de nosotros todavía vivimos temerosos, pensando en que estamos esclavos del trabajo, de la salud, de todas las cosas que nos rodean alrededor nuestro. Pero quiero decirle algo: Jesús resucitó para hacernos libres. Yo no sé cómo se siente usted esta mañana, pero lo que yo sí quiero decirle, que esta mañana usted y yo tenemos que estar conscientes que somos libres. Yo recuerdo en la palabra del Señor cuando Jesús le decía a los israelitas: ustedes son libres. Y ellos dijeron: no, nosotros no sabemos por qué vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos. Yo creo que nadie conoce la libertad si nunca ha conocido el encierro. Y yo conozco muchos jóvenes, hablando con ellos, que yo les digo: mire, pórtense bien, la vida que ustedes están llevando no es correcta. Y me dicen: no, nosotros estamos bien. Y en algún momento yo le dije: pues usted puede ir a parar a la cárcel si usted sigue portándose mal. Y ellos me dicen: pues no hay problema, en la cárcel tengo comida, tengo cómo dormir, vivo tranquilo y no me preocupo. Pero sabe que usted, ese muchacho, ese joven o ese adulto, habla de la cárcel porque no conoce la cárcel. Solo tiene la idea que es un lugar donde va a ir a descansar.
Pero si usted se diera cuenta lo que realmente significa estar en la cárcel, usted le debería de dar gracias a Dios que hoy está aquí en la iglesia y está libre. Yo creo que nosotros nunca vamos a poder darle gracias a Dios por la libertad que Él hizo con nosotros cuando Jesús resucitó, hasta que no entendamos qué es realmente la esclavitud. Y esta mañana yo quiero decirle que Jesús murió para hacernos libres. Y si usted se pregunta, ¿libre de qué? Le voy a decir algo bien importante. El Antiguo Testamento quizás esta mañana va a ser un poco de doctrina, pero es un poco de doctrina para que usted conozca si es libre o no es libre. Amén. En el Antiguo Testamento Dios le puso al pueblo de Israel la ley. Y la ley tenía que cumplirse, era una obligación. No era si usted quería o no, era una obligación. Cuando Jesús murió dice que nos hizo libres. ¿Libres de qué? De la ley. Y por eso Él implantó entonces el tiempo de la gracia. Entonces usted y yo somos hoy libres por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Y entonces vamos a estar estudiando esta mañana cuál es la diferencia entre la ley y la gracia. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que Cristo murió para hacernos libres? Ahora, si usted no sabe exactamente que estaba encerrado o estaba viviendo en esclavitud, esta mañana yo se lo voy a decir. No porque sea yo el bueno o el sabio, es porque Dios está usando mi boca para poderle dar a conocer a usted la verdad. Amén. La palabra de Dios dice entonces que Dios no hizo la ley para salvarnos. Dios no hizo la ley para sanarnos. Dios no hizo la ley para que nosotros fuéramos santos. Dios no hizo la ley para darnos vida eterna. Debemos estar plenamente convencidos que la ley no es para que usted pueda ir al cielo y gozar la vida eterna ni gozar la salvación. Entonces usted me dirá, bueno, entonces ¿para qué Dios hizo la ley? Yo le voy a decir 3 maneras con las que vivimos hoy en este mundo. No hay 4, no hay 5, hay 3 maneras. Número 1, todos aquellos que viven bajo la esclavitud del pecado. Todos aquellos que viven practicando el pecado y que no interesa si hace bien o hace mal, él disfruta el pecado. No hay una convicción en él, no hay una regeneración en él, ni siquiera la más mínima intención de cambiar su estilo de vida. Entonces, hay un grupo de personas, de seres humanos, que viven bajo la esclavitud del pecado, o llamémosle bajo la ley del pecado. Otro grupo de personas que viven bajo la ley de Moisés. En este tiempo la ley fue dada para los israelitas. Entonces muchas personas viven o quieren todavía vivir sujetos bajo la ley que fue dada a Israel. Pero muchos de nosotros, y espero que muchos de los que estemos aquí, si no todos, vivimos bajo la ley de la gracia. O sea, usted y yo ahora estamos hechos para vivir bajo la gracia. Vivir bajo la esclavitud del pecado y bajo la ley de Moisés no es otra cosa que una esclavitud, una obligación. Usted lo tiene que hacer porque debe de hacerlo. En cambio, en la gracia de Jesús, usted lo hace porque usted quiere hacerlo. Por amor es que usted hace y cumple las palabras de Jesús. Es importante, hermanos, que usted y yo sepamos que un domingo como hoy, hace más de 2000 años, Jesús resucitó. Se levantó de los muertos. Y sabe que si usted quiere saber de dónde resucitó Jesús, no se pierda el próximo domingo, por este mismo canal y por esta misma iglesia. Usted y yo vamos a estudiar de dónde resucitó Jesús. Porque fácil es decir Jesús resucitó, pero ¿qué implicó? ¿De dónde salió Jesús después de muerto? Pero ese es un tema para el próximo domingo. Pero para ahora nosotros tenemos que disfrutar de qué nos hizo salvos Jesús cuando Él resucitó. Dígale al que está a su lado, somos salvos. Dígale, somos salvos. Ahora si usted se pregunta ¿de qué? Ahorita le voy a decir. ¿De qué se salvó usted y de qué me salvé yo? La primera razón por la que nosotros tenemos que estar felices esta mañana es porque ya no estamos bajo la condición de la ley. Las personas que viven bajo la condición de la ley tienen que reconocer qué implica. ¿Sabe usted que el pueblo de Dios le dio a Moisés la ley, pero se la dio con 3 aspectos?
Porque la ley no solo son los 10 mandamientos, son más de 700 leyes y normas que usted puede leer en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la ley de Dios. Pero 3 tipos de leyes. Le dio la ley moral, le dio la ley civil y le dio la ley religiosa. Ahora la pregunta es, las personas que viven bajo la ley quieren cumplir las 3 leyes en su vida. Nosotros queremos cumplir la ley religiosa, civil y moral, todas juntas, cuando usted recuerde que cada país tiene su propia ley. Entonces es importante que nosotros entendamos hoy, esta mañana, lo que a mí me interesa no es la ley civil ni la ley religiosa de Israel, porque ellos tienen su propia forma de ser. Lo que nos interesa a usted y a mí esta mañana es la ley moral. La ley moral. Y la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de vivir bajo la ley. Y yo voy a ir usando la palabra del Señor para que no después usted me diga, el pastor lo dijo, pero no sé por qué. Usted va a entender esta mañana que dice Romanos 3:20. Vamos a ver, a estudiar primero cuál es o cuál fue nuestra condición de la cual nos rescató Cristo. Romanos 3:20 dice la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, hermanos, Dios no nos dio la ley para salvarnos. Dios se la dio al pueblo de Israel para que tuvieran una conducta moral excelente e intachable delante de los demás pueblos que estaban alrededor y que no conocían a Dios. Yo puedo presentir esta mañana, si usted lleva a su hijo a una fiesta de cumpleaños a otra casa, y tal vez usted no conoce a las familias a donde va a estar su hijo, pero ¿cómo lleva usted a su hijo si usted no conoce a las familias donde va a ser el cumpleaños o la fiesta? ¿Cómo lleva usted a su hijo? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo arregla? Yo le aseguro que hasta lo deja una hora en FAB, ¿verdad? En jabón, para acá, bien limpio, bien bañado, bien perfumado, su ropa limpia. ¿Por qué? Porque usted quiere causar una buena impresión con los que no lo conocen. Usted quiere que las demás personas digan, wow, pero qué familia, qué papás tan buenos, qué limpios, qué educados, qué correctos. No sé si usted lo es o no, pero cuando usted va a la fiesta, usted se porta correctamente bien. ¿Amén? ¿Por qué lo hace? Porque a usted no le gustaría que los demás hablaran mal de usted. Usted siempre va a buscar una presentación impecable delante de los que no lo conocen. Entonces, cuando Dios le da al pueblo de Israel una norma, se la da para que el pueblo, el resto del mundo, conozca quién es el pueblo de Dios. Pero no se los dio para salvación, sino se los dio para presentación e identificación de quién es el Dios que los ama. Amén. También dice Romanos 7:7, y voy a ir rápido porque hoy sí que la mañana está corriendo. Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, la ley lo único que está haciendo es darnos a conocer cuál es nuestra condición moral delante de Dios. Pero la salvación no está hecha para cambiarlo ni para hacerlo santo, es solamente para que usted se dé cuenta cómo es. Dése usted cuenta cómo era la vida antes de Cristo. ¿Cómo era la condición del ser humano antes de Cristo? ¿Qué dice Gálatas 2:16? Gálatas 2:16. Dice la palabra de Dios. Sabiendo que el hombre, gracias, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, ¿por qué yo le estoy hablando de esta mañana de esto? Porque es importante. Usted va a encontrar iglesias, usted va a encontrar gente afuera, va a encontrar personas religiosas que lo primero que le preguntan a ustedes, ¿por qué ustedes no guardan la ley? ¿Por qué ustedes no viven de acuerdo a la ley? ¿Por qué ustedes no practican la ley? Incluso encontramos muchas personas
cristianas que le preguntan: ¿y ustedes por qué no guardan el día sábado si es de acuerdo a la ley? Recuerde que la palabra de Dios dice que nosotros no vamos a ser justificados por la ley. Pues nosotros no tenemos el compromiso ni la obligación de vivir de acuerdo a la ley. Porque sabe una cosa, si nosotros viviéramos de acuerdo a la ley, ¿quién pudiera ir al cielo hoy? Nadie. ¿Usted cree que por cumplir la ley fue que Dios nos vio y nos escogió? No. O sea, tenemos que reconocer lo que nosotros somos salvos por la gracia de Cristo. Y nosotros tenemos una esperanza viva porque Jesús completó la obra total. Él murió, pero también resucitó. Y si Él resucitó, Él está con nosotros hoy y nosotros estamos con Él para siempre. También dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 1, 8 al 10. Le estoy leyendo la palabra para que usted se dé cuenta. Esta mañana creo que va a ser más de palabra que de hablar. Pero lo que Dios quiere es que entendamos, hermanos. 1 Timoteo 8 al 10 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se ponga a la sana doctrina. ¿Para quién fue escrita la ley? ¿Para usted y para mí? No. Éramos en ese tiempo, dice la palabra, éramos nosotros en aquel tiempo, pero hoy nosotros ya estamos en Cristo. Entonces ya esa ley no fue escrita para nosotros. Por eso dice la palabra que no fue escrita para los justos, sino para el injusto. Entonces usted y yo no tenemos por qué vivir esclavizados a la ley. Yo no sé si a usted le ha pasado, quizás se lo vuelva a repetir el otro domingo, pero tal vez esta mañana le voy a decir: a usted le ha pasado. Tal vez le voy a hablar de un pecado sencillito, aunque para Dios todo es pecado. Pero le voy a hablar de un pecado sencillo. Usted tiene ganas de mentir. Y yo no sé por qué muchos nos gusta mentir, nos quedamos tan tranquilos después de mentir. Y usted miente hoy, llega a su trabajo 10 minutos tarde y le pregunta al jefe: ¿por qué viniste tarde? Es que se me desinfló la llanta. Y esta mañana cuando yo salí, miré y tuve que cambiarla y no, usted se levantó tarde. Pero usted sabe que la justificación más bonita es esa. Y el jefe le dice: está bien, no te preocupes. Usted siente en su corazón, a los minutos, espero, que usted siente en su corazón ese remordimiento y diga: no, Señor, perdóname, mentí. Señor, perdóname, no dejes que este pecado arruine mi vida. Perdóname, y Dios lo perdona. Pero sabe que la siguiente semana vuelve a pasar lo mismo. Y usted vuelve a mentir. Y al mes vuelve a pasar lo mismo y usted vuelve a mentir. Hay un momento donde usted dice: híjole, ya Dios no me ama. Ya soy un pecador, ya Dios ya no me quiere ni ver. Y usted tal vez se aleja, ya ni viene a la iglesia porque usted se considera un pecador. ¿Sabe qué consejo le doy esta mañana? Jesús murió por ese pecado que usted lleva en su vida. No se aparte de Dios. No se aparte de Dios porque lo que el enemigo quiere es sacarlo a usted de la jugada. Pero la palabra de Dios dice que la ley no ha sido para los injustos. Y sí, no ha sido para los justos, perdón. ¿Y qué quiere decir eso? Yo soy pecador, pero ¿quién me hizo justo? ¿Quién me justificó? Cristo. Y si Cristo me justificó, entonces la ley no es para mí. Y Dios me ha hecho libre del pecado. Hermano, usted tiene que estar consciente entonces que la libertad de la que estamos hablando no es una libertad de la que yo quiero o no quiero. Es una libertad que Cristo le dio. Y usted tiene que estar convencido que es el dueño de su vida. ¿Por qué entonces no debemos de vivir de acuerdo a la ley? Porque la ley solo nos condena. Porque la ley solo nos critica. La ley solo nos juzga. Nosotros no podemos vivir bajo la ley. No debemos vivir bajo la ley. Ahora yo le doy la buena noticia. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Tenemos que vivir felices? Con la carita que me ponen no creo que estén tan felices. Pero hermano, desafortunadamente no tienen otra, ¿verdad? No, ya no podemos cambiar esa cara.
Pero yo quiero decirle a usted que aunque su cara esté llorando, su corazón tiene que estar gozoso. Tiene que ser gozoso porque nosotros creemos que Jesús pagó el precio y que Jesús hoy vive y está con usted y conmigo para darnos victoria en la vida. No es importante reconocer que Jesús murió y resucitó, porque yo le digo que hasta los judíos que no creen en Jesús como el profeta, ellos reconocen que Él murió en una cruz. Ahora, el problema no es saber que Él murió. El problema es creer que Él murió en la cruz por usted y por mí. Que nos dio la salvación y que nos dio la libertad para que nosotros ya no vivamos sujetos al pecado. Hermano, no es lo mismo si a usted el jefe le dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar este día libre para que tú trabajes. Y lo deja usted solo, pero hay una cámara que lo está chequeando. ¿Usted trabaja tranquilo? No, se siente incómodo porque sabe que aunque el jefe no está, ahí lo está chequeando y usted hasta tal vez ni rascarse la cabeza quiera para que el jefe mire que ni siquiera eso hace cuando trabaja. Pero ¿cómo se siente usted si el jefe le dice, ¿sabes qué? Te dejo las llaves de la oficina, yo regreso dentro de 2 días y tú no tienes horario, ven cuando quieras y trabaja, lo importante es que el trabajo esté hecho. ¿Cómo se siente usted con ese jefe? Agradecido. ¿Y usted se va a dormir? Bueno, algunos sí, ¿verdad? Pero la mayoría no. La mayoría tenemos que darle a conocer al jefe que puede confiar en nosotros. Y al contrario, cuando no hay alguien supervisándonos, hasta mejor hacemos el trabajo. ¿Amén? Ahora la pregunta es, ¿cómo está haciendo usted su trabajo con Dios? No ponga atención a las cámaras del pecado, de la ley que lo juzga. No le ponga atención a eso, póngale atención a la gracia de Jesús, a la sangre de Jesús, a la libertad que Cristo le dio. Y cuando usted menos piensa en la ley y el pecado, menos lo practica. Más feliz vive, más gozoso. Yo le digo a mi esposa todas las mañanas, yo le pido, Señor, líbrame de tentaciones. Señor, por favor, líbrame. ¿Y sabe qué? A veces ya ni siquiera pienso en eso. Otras veces va uno mirando, pensando y creyendo que puede hacer muchas cosas. Pero cuando uno ya deja de pensar en las cosas que pueden suceder, ya ni cuenta se da y ya pasa un día tan tranquilo sabiendo de que Dios está con usted. Amén. Hermanos, entonces vamos a ir trabajando. ¿Cuál es nuestra condición bajo la gracia? El único requisito es fe. El único requisito que Dios quiere es que usted lo crea. Si usted lo cree, lo va a tener. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué? Yo soy el primero. Hermano, a mí me da gozo pensar que según la ley yo estoy condenado, porque en mí no hay una santidad total. Siempre pienso mal, a veces digo mentiras, a veces me enojo, a veces me violento, a veces reacciono de tal manera que no hay una libertad plena en mí como ser humano. Pero me da gozo pensar que por eso que yo tengo, Cristo murió por mí. Por ese mal que usted tiene, por ese mal pensamiento, por ese sentir, por ese deseo que usted tiene, Cristo murió por usted. Entonces, qué bello es pensar que cada mañana Cristo puede perdonarlo de todo lo que hay en usted. Eso es lo que nos da la libertad. Y podemos cantar esta mañana, qué lindo es que Cristo vive. ¿Verdad? Mi Redentor vive. Al Cristo vivo y sirvo. ¿Por qué? ¿Por obligación? No. Por amor, por gratitud, por agradecimiento a lo que Él hizo por mí. Juan 1, 16 y 17. ¿Qué dice Juan 1, 16 y 17? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es mejor vivir un pueblo sin ley, pero con la gracia de Cristo. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría que no hubiera ley de tránsito? Imagínense qué lindo sería, pero qué destrucción habría, ¿verdad? Todo el mundo chocaría, nadie sabría para dónde ir ni qué hacer. Pero qué lindo es que no hubiera ley de tránsito, pero que hubiera solo un camino para ir y otro para regresar, porque así ya sabemos cómo vamos y vivimos. En Cristo eso es, hermanos. En Cristo es un pueblo, una vida sin ley, pero es una vida ordenada, llena de amor, llena de paz, sin odio, sin rencor, sin mentira. ¿Cuántos queremos vivir una vida así? Amén.
Pero creámosle al Señor. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por fe tenemos paz. Hermano, es necesario que usted y yo tengamos paz. Es necesario que usted y yo busquemos la paz y la sigamos. Pero esa paz no la vamos a encontrar si no creemos y reconocemos que Jesús resucitó para darnos vida en abundancia. Es importante que esta mañana usted y yo conozcamos lo que implica la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15 leíamos esta mañana que vana sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado. ¿De qué serviría todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y lo que decimos si Cristo no resucitó? Pero lo bello es que Jesús resucitó, amén. Amén. Lo bello es que Jesús está vivo, y si Jesús está vivo, está en usted y en mí. No hagamos a un Jesús cobarde. No hagamos a un Jesús temeroso. No hagamos a un Jesús que todo le preocupa. Porque usted y yo hemos dicho claramente y hemos dicho muchas veces: con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Entonces, si estamos juntamente crucificados con Cristo, y cuando usted tiene miedo, ¿qué significa? Que también Jesús tiene miedo, porque está en usted. Pero Él no tiene miedo. El problema es que en usted es mayor el miedo que la confianza, porque usted no cree en Jesús. Cuando yo le digo no cree, no es que no crea en que Él murió, simplemente no cree en los efectos que esa muerte y esa resurrección están haciendo en su vida hoy. Yo le voy a decir algo. Yo sé que están un poco cansados porque desde tempranito están oyendo la palabra, pero esa palabra no cansa, ¿verdad? Lo malo es que el cuerpo es el que se cansa. Pero le voy a decir algo. Le voy a dar a usted un ejemplo, una ilustración de cómo es la ley y cómo es la gracia, para que usted se dé cuenta cómo realmente Dios quiere que seamos. Usted va al hospital y encuentra a una persona enferma, y tal vez tiene el brazo todo retorcido así. Usted dice: híjole, ese brazo está quebrado. Y usted le dice al médico: mire, doctor, por favor, sane a esta persona, tiene su brazo quebrado. ¿Qué es lo primero que el doctor hace? Para poder sanarle el brazo lo lleva a rayos X, ¿verdad? Y el rayos X, ¿para qué es un rayos X? Para ver y detectar exactamente cómo está el problema del hueso. ¿El rayos X sana al enfermo? ¿Lo cura? Solamente le está mostrando dónde está el problema y cómo está. Entonces, así es la ley de Dios. La ley de Dios solamente le muestra dónde está su problema, dónde está la raíz de su problema, dónde está la enfermedad de su problema, pero no lo sana, no lo limpia, no lo cura, no lo protege, solamente le muestra. Otro ejemplo, usted va al espejo. Yo no sé por qué ponemos tanto el ejemplo del espejo si nunca lo vemos, ¿verdad? Casi no vemos al espejo, pero vamos a pensar que todas las mañanas cuando nos levantamos lo vemos. Y usted ve al espejo y lo primero que yo veo al espejo me asusto, digo: uy, ¿quién es ese que está en el espejo? Pero ¿usted cree que Dios puede cambiarme solo con ver el espejo? ¿Usted cree que yo puedo decir: ay, no me gusta, yo quiero tener más pelo? Ya, automáticamente el espejo me dio pelo. No, simple y sencillamente el espejo solo me está mostrando cuál es mi condición, pero no me salva, no me sana, no me cura. Si yo tengo un poquito manchada la cara, el espejo no me va a limpiar la cara, solo me va a mostrar que está manchada. Y dice la palabra de Dios que yo conozco que hay pecado porque la ley me lo revela. La Biblia dice: yo soy avaro porque la Biblia dice: no seas avaro. Si la ley no lo dijera, yo no supiera que hay pecado en mí. Entonces, en otras palabras, ni el rayos X ni el espejo cambian y sanan a las personas, solo le muestran su condición. ¿Qué necesitaría usted para que la persona esté sana de su brazo? Enyesarlo y casarle, y si el hueso está complicado, pues ponerle un clavo, pero usted le arregla el brazo. Y si usted tiene la cara sucia, se lava. Si no tiene pelo, pues ¿qué lo va a hacer? Eso ya no lo podemos resolver. Pero hermanos, lo que yo quiero decirle es: la ley de Dios es el rayos X y el espejo que nos muestra nuestra condición. La gracia de Jesús es la que nos salva, la que nos sana, la que nos limpia. Entonces, usted no puede vivir siempre pegado al rayos X
y al espejo. ¿Verdad que no? Porque usted se va a frustrar toda su vida. Usted tiene que vivir recibiendo la gracia de Él, que lo limpia, que lo sana para poder vivir. Amén. Eso fue lo que Jesús hizo por usted y por mí el día que resucitó. Él nos dio la fuente para poder ser salvos, para poder ser sanos, para poder tener vida y vida en abundancia. Cada vez que usted piense en que Jesús resucitó, piense que lo hizo por usted y por mí para darnos una libertad en el Espíritu. Por eso dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Hoy conocimos parte de esa verdad, porque toda la Biblia está llena de verdades. Pero que la ley no lo salva, solo le muestra y lo condena y cada día lo hace más pecador. Pero la gracia es la que lo limpia de todos sus pecados. Por eso dijo Job en Job 19:25, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y yo quiero y espero que usted esta mañana pueda decir con todo ese gozo y con toda esa confianza, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y por qué no se lo dice a su hermano que está al lado? A ver si lo cree. Miren, no todos lo dicen. Si no todos lo dicen es porque no lo creen, porque la palabra dice que tienes que confesarlo con tu boca. Yo sé que mi Redentor vive. Cada mañana yo sé que amo a mi esposa, pero si no se lo digo, ella va a dudar que yo la amo. Entonces tenemos que confesarlo. Yo sé que mi Redentor vive. También dice la palabra en Juan 11:25, y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, usted y yo, dice la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hoy estamos vivos. ¿Por quién? Por la gracia. Porque ¿quién resucitó? Cristo. Porque Cristo Jesús resucitó. Y por último dice 1 Pedro 1:3, fue Jesús y la gracia de Jesús la que nos hizo renacer de nuevo. Renacer de nuevo, ¿qué quiere decir? Hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Lo que yo era antes ya no lo soy, lo que yo hacía antes ya no lo hago. ¿Por qué? Por amor y por gratitud a Dios. Démosle gracias a Dios este domingo de resurrección, pero no le demos solo este domingo, todos los días de su vida. Qué bello y qué lindo es, según el Salmo 133, que habitemos todos los hermanos juntos en armonía, pero que sea todos los días. Que podamos sentir ese amor, que podamos sentir ese gozo, que podamos sentir que vale la pena creer en Cristo Jesús. Y vale la pena no por lo que yo soy, porque yo no podría ni verlo, es por lo que Él hizo, porque Él rompió el velo para que usted y yo pudiéramos estar en la presencia de Dios hoy. Así es, hermano, que vivamos una vida plena, llena de gozo, de alegría, pero sobre todas las cosas, que Juan 8:32 sea una realidad en su vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará. Y en el 36 dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que realmente esa sea la libertad en usted y en mí, la que el Hijo nos puede dar. ¿A través de qué? De la muerte. Y yo le digo, el otro domingo vamos a ver realmente qué fue lo que hizo Jesús cuando venció la muerte, cómo la venció realmente. El otro domingo vamos a poder valorar lo que Jesús hizo. Porque si alguien le preguntara a usted de dónde resucitó Jesús, yo le puedo decir, adelantándole para que lo deje inquieto. Dice la Biblia que Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Ya tenía 4 días de muerto. ¿Usted cree que Jesús resucitó del mismo lugar donde resucitó Lázaro? Pues vamos a platicarlo el otro domingo. Pero se va a dar cuenta qué sacrificio tan lindo y tan hermoso hizo Jesús en su muerte y lo hizo en su resurrección para que usted y yo seamos verdaderamente libres. Póngase de pie. Padre, en esta mañana te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque solamente por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia es que nosotros hoy podemos llamarte Padre. Y es porque solamente con tu poder es que hoy podemos vivir una vida de gozo, de alegría y de paz. Señor, esta mañana queremos agradecerte de manera muy especial, porque Cristo Jesús resucitó, porque Él venció la muerte, Señor. Gracias porque hoy por hoy
Somos nosotros más que vencedores y tenemos victoria y poder en tu espíritu para poder llevar y vivir una vida de gozo, de alegría y sobre todo de libertad. Señor, en esta mañana yo quiero pedir tu bendición. Y si alguien quiere repetir conmigo, puede repetirlo. Señor Jesús, te doy gracias por tu vida. Te doy gracias por la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada en la cruz por mis pecados. Te doy gracias, Señor, porque ese pecado hoy está perdonado y olvidado. Te doy gracias, Señor, porque Cristo Jesús no está muerto. Te doy gracias porque el poder de Cristo Jesús hoy se autentica porque Él está vivo y está entre nosotros. Perdóname, Señor. Perdóname y que la sangre de Cristo Jesús me dé la libertad de la condenación para poder estar libre de ti. Gracias, Señor. Señor, yo también quiero pedirte que me des el poder para seguir viviendo una vida de gozo y de paz contigo, para poder sentir tu presencia, para poder sentir que tú estás conmigo, que tú irás conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Gracias te doy por Cristo Jesús y gracias por su resurrección. Gracias por su fidelidad y gracias por su victoria en la cruz. Padre, te damos gracias, bendícenos a cada uno de los que estamos en este lugar y que, Señor, siempre tu Santo Espíritu nos redarguya con amor, con gozo y con poder. En Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Dios bendiga.